Para mí de verdad es un gusto y un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Para mí, siempre que tengo la oportunidad de servir en la casa del Señor, es lo más especial, es lo más importante. Muchas veces las personas me preguntaban, pues porque por medio de Generación 12 he tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, de estar en muchísimos eventos, pero de verdad para mí siempre lo más especial, lo más importante es la casa donde Dios me puso. Y es súper especial cuando tenemos esta comunidad, cuando tenemos esta oportunidad de tener comunión juntos. Y para mí, estar en este día hoy en tu casa, me siento en mi propia casa. Entonces, bueno, de verdad es muy especial estar en el día de hoy, en esta mañana. Y bueno, quería en este día empezar contándoles pues una historia mía, porque casi que siempre los que me conocen muy bien saben que desde que yo era pequeño tenía algo que podía ser algo muy positivo, pero podía ser un pequeño defecto en mi vida, y es que a veces me faltan filtros cuando hablo. Entonces, que te haga falta filtros es que a veces pasas por muy honesto, y a veces cuando pasas por muy honesto puedes ser muy imprudente. Entonces, ese ha sido quizás un área de mi vida, de mi carácter, que he venido puliendo, he venido mejorándolo a través de los años. Y esto siempre ha sido como algo que yo he querido como mejorar, porque a veces las personas venían y me decían, oye, ¿qué tal te pareció hoy las cosas? Y yo, no, terrible. Venía, ¿sabes? A veces venían y me decían, oye, ¿sabes? En la propia iglesia, ¿no? Me decían, uy, yo sentí que hoy la alabanza estuvo muy severo, y yo sí, pero con esa desafinación no sé cómo habrás hecho conexión. Y tenía como eso, y, y para que ustedes entiendan también, yo llevo muchísimos años en la iglesia. Y yo empiezo a conocer del Señor, o empiezo a asistir a una iglesia desde que tengo los 8 años de edad. Y he vivido diferentes etapas de la iglesia. eh, y yo creo que en medio como de cada etapa, cada cosa que nosotros pasamos, eh, he visto la mano de Dios obrar de tal manera de que yo puedo decir con certeza que los mejores días de uno no fueron los pasados, son los que vienen. Y aunque fui muy imprudente durante muchos años, ¿sabes? También el Señor, de alguna manera u otra, me ha venido ayudando a tener como esos filtros que a veces son importantes, ¿sí? Para no caerle mal a todo el mundo. O bueno, los que son muy amigos míos ya saben que pueden contar con una opinión honesta conmigo, aunque ya de verdad he mejorado mucho en eso, te garantizo que he mejorado mucho en eso. Y ha sido pues un tiempo muy especial, esta etapa que estoy viviendo junto a mi esposa. Estábamos viviendo en Colombia, y hace 4 meses nos vinimos a vivir a los Estados Unidos, a la ciudad de Orlando, en la Florida, la tierra de Mickey Mouse. Y ha sido súper, aunque no he ido a Disney ni la primera vez, pero entonces estamos muy agradecidos con el Señor pues por todo lo que hemos vivido en este tiempo, y estamos como a la expectativa de lo que Dios quiere hacer. Entonces, hoy, ¿cuántos quieren aprender de la palabra de Dios? Ok. Quiero hablar con ustedes hoy de un tema que Dios ha venido hablando muy fuerte a mi corazón en este tiempo, y se llama cómo ser buena tierra. Y como yo lo decía antes, he tenido la oportunidad de viajar muchísimo. Yo estaba haciendo como el recuento, y las personas me preguntan, ¿cuántos años de carrera musical tienes? Pues porque hago distinción entre el ministerio y la profesión. Entonces yo de profesión soy músico y productor, pero de llamado pues soy ministro y soy pastor. Y he tenido muy claro esos dos llamados, y sé que pueden funcionar paralelos, pero sí a veces hay que hacer la distinción. Entonces, en medio de todo este tiempo y esta carrera, creo que yo he atendido
una cantidad que yo no puedo contar de convenciones. Y como he ido a convenciones latinas, entonces las convenciones latinas generalmente tenemos hartos predicadores. Es como que no, pues hagamos que valga la pena y en una sola mañana 5 predicadores. Y en muchos de esos eventos me he sentado a escuchar todas las palabras. Y cuando me he sentado a escuchar todas las palabras, pues he aprendido un montón. Entonces, cuando hago el recuento de cuánto tiempo en mi vida llevo escuchando diferentes palabras, aprendiendo, libros de apuntes, yo miro, ahora que todo es digital, yo miro mis notas en el celular y como las mismas notas que yo tenía en el iPhone que tenía hace 10 años son las que tengo en este momento, tengo muchísimas predicaciones donde he tomado apuntes y resulta que si yo calculo todos los mensajes que he escuchado, yo debería ser un hombre de Dios muy diferente a donde yo presentemente yo me califico y me ubico. Y por esa razón yo veo que Jesús tenía muy claro esto, de que cuando uno recibe una palabra, esa palabra es la semilla de Dios para tu vida. Entonces diga conmigo, la palabra de Dios es una semilla en mi vida. Entonces, cuando la palabra es desatada, esa semilla se supone que debería en tu vida germinar y crecer y debería en algún momento dar fruto. ¿Okay? Es muy sencillo así. Aquí hay algún agricultor o alguien que haya trabajado en agricultura. Es algo de la naturaleza y es algo que Dios programó en el universo. O sea, algo crece. Y después de que crece, eso llega a un punto donde madura y cuando madura da fruto. Entonces, Jesús en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, en el versículo del 3 al 9, y para los que van a seguir conmigo, estoy leyendo la traducción lenguaje actual, por si su versión es un poquitico diferente. Jesús da esta parábola que me parece que tiene mucho sentido con lo que les voy a hablar en esta mañana. Dice, Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y de comparaciones y les puso esta comparación. Entonces, versículo 4 dice, un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Ahí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vivieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando cayeron el sol. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaban las espigas del trigo y no las dejaban crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena. Diga conmigo, tierra buena. Okay. Y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos, las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas y otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si de verdad tienen oídos, presten mucha atención. Y esta parábola de Jesús habla precisamente de esto. Y lo que yo entiendo de esta palabra es que cuando hablamos de la buena tierra o la tierra donde cae la semilla, ese es mi corazón. ¿Okay? Entonces, cada vez que tú tienes la oportunidad de recibir una palabra, cada vez que tienes la oportunidad de venir a la iglesia, esa palabra que tú recibes es una semilla que Dios va poniendo en el corazón. El que esté hablando, en este caso hoy, en este caso de hoy yo puedo desatar una palabra sobre tu vida, pero no soy yo el que tengo el poder para hacer que se convierta en una semilla, sino es el Señor, porque es la palabra del Señor. Entonces aquí yo simplemente soy un instrumento. Y cada vez que tú veas a alguien acá predicando, él sencillamente es el sembrador, pero el que hace que la semilla dé fruto es el Señor, pero eso está condicionado a la tierra donde cae la semilla. Entonces aquí es donde yo llego a la conclusión de que en este punto de mi vida yo ya debería ser un varón perfecto, porque he escuchado muchísimas predicaciones. Lo que digo, tengo cientos, si no miles de notas ya en
en mi aplicación de Notes de Apple y he tenido mucho tiempo para meditar en esas palabras. Muchas de ellas las he escuchado varias veces. De mi propio pastor, del pastor César Castellanos, he escuchado muchos mensajes de él y en el transcurso de los años yo ya conozco su repertorio. ¿Okay? Lo conozco muy bien. Y por cierto, no quiero que eso nunca suene como que ya que uno se cansó de escucharlo, sino que a mí me encanta aprender de mi pastor, ¿sí? Y he querido, o sea, es mi deseo más grande en la vida, ser un discípulo de él. Pero entonces, lo cierto es que en este punto, ¿qué hubiese sucedido si cada vez de que el sembrador echara semilla, qué hubiese sucedido si yo hubiese sido una buena tierra? Pues la palabra tendría un efecto en mi vida y ese efecto tiene que producir que haya un cambio en ti. Muchas de las personas no entienden, pero cuando ellos están pasando circunstancias difíciles en sus vidas, todas estas circunstancias no son problemas externos, sino son problemas internos. Solo una persona dijo amén. Ok, gracias. Entonces, el caso es que a veces pensamos que si la situación a nuestro alrededor cambiara, nuestra vida podría ser mejor, tu condición podría ser mejor. Entonces muchas personas a veces dicen, pero si tan solo yo tuviera más dinero, ¿sí? Otras personas a veces dicen, si no hubiésemos elegido ese presidente. Hay otras personas también que dicen, hubiésemos reelegido el otro. Y uno se da cuenta que constantemente hay una inconformidad en lo que hay alrededor de uno. Entonces estamos mirando siempre en diferentes direcciones, cuando muchas veces uno, en vez de querer trabajar la tierra de otro, uno no trabaja la propia tierra de uno. Entonces, si uno entiende cómo funciona la agricultura, la tierra hay que trabajarla. No es tan solo echar la semilla y que funcione, sino que ellos tienen que podar la tierra, tienen que levantarla, hay que abonarla. ¿Cuántos saben que el abono no huele bien? ¿Ok? ¿Y cuántos saben que muchas veces para tú poder abonar tu propia vida para hacer una buena tierra significa que te tienes que enfrentar cosas que para ti no van a ser muy agradables? Y yo no estoy hablando pues, del propio abono, ¿sí? Sino que estoy hablando de que muchas veces tú te vas a tener que enfrentar con áreas de tu vida que tú no quieres enfrentarlos. Porque te da miedo que puede suceder si en esa área de tu vida tú cambias. ¿Y qué puede suceder después de eso? Y para mí, en lo personal, yo llevo muchos años en esto, pero una de mis frustraciones es que yo, ¿por qué antes no me preocupé por ser una buena tierra? Hablo por mí mismo. Yo, ¿por qué no me preocupé por ser una buena tierra para el Señor? Y aquí, cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú vienes a una reunión, aquí hay una semilla que está siendo depositada en tu corazón. Y cuando esa semilla es depositada en tu corazón, no va a depender del semillero si esa semilla va a dar fruto. No va a depender del Señor de la cosecha si esa semilla da fruto, sino está directamente relacionado con qué tan buena es la tierra para que esa semilla dé fruto. Entonces, mi pregunta hoy en esta mañana, y la pregunta no se la hago a ustedes, me la hago a mí mismo, y yo digo, ¿será que sí quiero ser una buena tierra? ¿O será que de alguna manera me estoy aferrando a cosas que me están impidiendo ser una buena tierra? Y aquí yo veo, antes de que Jesús hable de la buena tierra, Él da 3 ejemplos bueno, en esta misma parábola Él da varios ejemplos, ¿sí? Da 4. Entonces, del primer ejemplo Él habla de la semilla que se la comieron las aves. Después Él habla de la semilla que cayeron entre piedras y no crecieron porque no echaron raíces. Después habla de las semillas que cayeron entre espinos
Entonces esas después se ahorcaron con los mismos espinos cuando estaban en crecimiento y no pudieron avanzar. Y después habla de la buena tierra. Pero yo veo que varios de estos casos se relacionan con el día de hoy y más en la época donde las personas tienen muy poca retentiva. Vivimos en una generación donde somos muy cómodos y algunos, yo veo aquí, yo veo varias personas que son de diferentes generaciones, ¿sí? Pero todos somos jóvenes, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Vivimos entre diferentes generaciones, pero todos somos jóvenes. Y de lo que yo veo es que en esta generación la retentiva es muy poca. Las personas se la pasan más tiempo así que así. Entonces, estás en simplemente uno va a un restaurante o a un café en un ambiente que antes era algo muy social, que era para conversar, y tú ves la gente, o sea, grupos de amigos relacionándose así. Ajá, y después... Y así se han tornado nuestra vida. En una época de distracciones, uno lo que necesita es conectar. ¿Ok? Entonces, diga conmigo conexión. Ok, queremos conectarnos y nos queremos conectar es con el Señor. Entonces, estos ejemplos son razones por la cual la semilla no da fruto y es la razón por la cual no nos conectamos con el Señor y con la palabra. ¿Ok? ¿Están preparados? Entonces, el primero es el ejemplo de las aves. Entonces, dice que el sembrador tiraba la semilla, lo tiraba sobre el camino y cuando caía sobre el camino las aves venían y se las comían. Entonces, para mí, esto representa cuando tú vienes a la iglesia, te sientas en la reunión, entonces estamos aquí, estamos en la adoración, súper chévere, entonces nos sentamos y empieza el pastor y la persona está escuchando la palabra y de repente cuando escucha una palabra y que lo relaciona con algo dice, oye, yo debería pedir más café por Amazon. Empieza a hacer el pedido. ¿Eso no te ha pasado? Yo lo hice una vez. Eso es un ejemplo mío. Sí. Yo una vez en una palabra, yo me acordé de que no tenía café en la casa y se me iba a acabar. Entonces, en plena charla, o sea, pedí por Amazon el café que me gusta tomar. Y esto lo que sucede es que cuando tú, o sea, estos pájaros representan cuando tú estás, la semilla cae sobre tu tierra, pero entonces vienen los pensamientos y viene esta ave, se roba la palabra. Entonces resulta que la razón por la cual la ave puede robar la palabra es porque tú de verdad no estabas preparado para recibirla. En mi caso, yo estaba más preocupado por mi café. Y eso a veces puede suceder. Puede suceder que tú vienes acá, pero entonces tus pensamientos están en otro lado. Y por esa razón la palabra no puede dar fruto. Les voy a dar otro ejemplo. ¿Estamos bien? Ok, listo. Okay. Entonces ya viene el siguiente ejemplo que es las semillas que caen entre las piedras. Ahora estas semillas caen entre piedras, entonces empiezan a crecer, pero entonces cuando empiezan a crecer como la tierra no es muy profunda, entonces no pueden echar buenas raíces y por esa razón después se muere. Y para mí esto tiene que ver mucho con las emociones. ¿Y cómo es el estado emocional de una persona cuando viene a la iglesia a recibir una palabra? Y yo no estoy hablando de que tú hayas llegado acá triste, porque si tú llegaste acá triste, pues el Señor promete que Él quiere cambiar tu lamento en baile. Entonces eso pasa acá. ¿Okay? Si tú llegaste hoy con el corazón quebrantado, yo te quiero decir que el Señor ya ha dicho que tú eres bienaventurado y que Él va a llegar a tu corazón. Entonces eso créamelo, pero quiero hablar de otro estado emocional. El otro estado emocional es cuando el predicador viene y dice una palabra así para tu vida y tú dices, amén, uy, eso es para mí. No, el Señor, antes de que acabe el 2022, te va a prosperar de una manera sobrenatural. Y la gente dice, no me están ayudando mucho. Entonces viene alguien y dice, el Señor te va a regalar un carro nuevo en este año. Y la persona,
Ok, y, y entonces hay esa emoción y muchas gracias por la euforia que experimenté en este momento, ¿sí? Hay gente, hay gente que se emociona un montón y viene esa clase de palabras y dice, amén, eso es para mí, eso es para mí. Y después llega a la casa y dice, ¿yo por qué soy tan perdedor? Señor, tú me odias. Y de repente, como que la persona vive una montaña rusa emocional y es una razón por la cual la palabra no puede dar fruto. Porque la persona vive en las emociones. Entonces hoy se siente que el 2020 es el año más próspero de su vida. Y el día de mañana está lamentando su pobreza. Y eso sucede. Eso sucede. Para mí, vuelvo y te digo, yo soy un buen ejemplo también para mostrarles qué no deben hacer. Pero en el 2020, justo antes de la pandemia, nosotros tuvimos una convención en Bogotá, Colombia, y lo hicimos en el auditorio cerrado más grande de la nación, que es el Movistar Arena, en Bogotá. Y yo me acuerdo que yo estaba encargándome de algo técnico porque íbamos a grabar un disco nuevo. Ese disco se llama Esto es un avivamiento. Y me acuerdo que habíamos ubicado muchísimos micrófonos en el auditorio para capturar el sonido de la audiencia. Y yo estaba con la persona que yo había contratado para estar pendiente de eso mientras yo estaba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un aplauso al Señor para él. Entonces, me acuerdo que yo estaba mirando un micrófono y la persona que estaba predicando dice, tú, el de la chaqueta de jean y camisa blanca. Y yo, pues yo tengo eso, pero seguramente no está hablando conmigo. Y me dice, no, si tú ven. La persona que está a mi lado me mete un calvazo y dice, hermano, ve. Y yo voy y este profeta, él se llama Ronnie Oliveira, me da tremenda palabra. Me da tremenda palabra en la música. Y la palabra que él da, ¿sabes? Lo que él hablaba de parte del Señor, decía, lo que tú cantas se va a cantar en las naciones de la tierra. Y era un llamado, pues para simplificarles la palabra que él me está dando, era el Señor afirmando todo lo que yo venía haciendo en la música, en mi parte profesional y pues que también está ligado a la parte ministerial. Y para mí eso fue tremendo, y delante de todo el Movistar. Y fue un momento muy, muy importante que Dios siempre escoge como momentos para traer honra. En ese caso, Dios me escogió, me escogió en ese momento, pero cada quien tiene su momento de honra y va a llegar tu momento de honra, te lo aseguro. ¿Sí? Y fue algo muy especial. Pero no entiendo por qué meses después, en plena pandemia y en muchas cosas, yo luchando con mi llamado en la música. Yo sé que el Señor sí me quiere usar en la música y yo dudando, yo a punto de renunciar a todo, acabar con todo, pero con esa palabra. Y es lo que pasa con los movimientos emocionales. Y yo ya entendía que esa palabra no iba a dar fruto en mi vida si yo no entendía de que mis emociones tenían que estar sujetos al Señor. Y que yo no podía estar en una intermitencia con Dios, sino que yo tenía que ser constante. Y vemos el tercer ejemplo que da Jesús, que son las semillas que crecen entre los espinos. Y las semillas que crecen entre los espinos, para mí esto representa cuando Dios te da una palabra, pero entonces las circunstancias, los problemas, las luchas que tú enfrentas a diario, te distraen de creer en esa palabra. Entonces, es el mismo caso del hermano que dice amén cuando Dios dice que mañana el ángel de Jehová le va a traer $1,000,000. Pero entonces por la noche le dicen, pues por la noche recibe una notificación que lo van a demandar y que lo van a demandar por $2,000,000. Entonces la persona queda en una aflicción como que...
y como que la palabra no va para ningún lado. Y lo que tú debes entender es de que independientemente de lo que tú estés pasando en ese momento, independientemente, pues yo no sé si algunos de ustedes se identificaron con alguno de estos ejemplos. Yo he vivido los tres, ¿okay? Y he pasado por los tres y así sigue siendo una enseñanza personal para mí superar estos tres, ¿sí? Pero hay algo que sí ha sido mi determinación desde que Dios me habló a través de esta palabra y después de que la recibí. Y ese es el fruto que debe dar esta palabra hoy en día en tu corazón, y es que uno se determine querer ser buena tierra. Y cuando tú eres buena tierra, es algo muy sencillo. Ser buena tierra es que la palabra puede caer sobre tu vida y que esa palabra germine y dé fruto. ¿Ok? Germine y dé fruto. Entonces, eso significa que cuando tú sales de este lugar en el día de hoy, tienes que salir determinado a algo diferente. Porque si tú sales de este lugar igual como entraste, entonces este ejercicio no funcionó. No, o sea, no fue muy efectivo este ejercicio entre nosotros en el día de hoy. Porque el propósito de Dios es que tú vengas y que tú lo adores en el primer día de la semana, el domingo. Pero también el propósito de Dios es que tú te acerques a Él. Y cuando tú te acercas al Señor, tu vida no puede ser la misma. Cualquier acercamiento que tú puedas tener con el Espíritu Santo de Dios, eso tiene que generar un cambio. Muchas personas piensan que experimentar el Espíritu Santo es cuando viene, cae fuego del cielo y lo que uno ve en el libro de Hechos en el capítulo 2. Entonces piensan que es como ese fuego del Pentecostés. Entonces, claro, ahí está el Espíritu Santo, las personas hablan en lenguas, empiezan yo no lo hago, pero hay algunas personas que a veces tienen movimientos que parecen como una convulsión, pero es una convulsión santa, yo no me estoy burlando de eso. Y ellos piensan que eso es estar con el Espíritu Santo, pero si tú me preguntas a mí, la primera señal de que alguien tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo viene y lo convence del error. ¿Okay? Lo convence de que hay algo en tu vida que puede ser mejor. Entonces, yo les digo, cada vez que tú tienes un encuentro con el Espíritu de Dios, debe venir el deseo de que algo cambie en tu vida. Y con respecto a esta misma parábola, en el libro de Lucas encontramos la respuesta: ¿qué tengo que hacer para ser buena tierra? ¿Ustedes quieren ser buena tierra? ¿Sí? ¿Quién quiere ser buena tierra? Levante su mano hoy en día. Ok, yo también quiero ser buena tierra. Y aquí en el libro de Lucas está la explicación de cuáles son los requisitos que necesitas para ser buena tierra. Y dice el libro de Lucas, el capítulo 8, el versículo 15, y con esto yo ya voy a terminar, les prometo, ¿ok? ¿Sí? Y siempre que un predicador dice eso, usted no lo cree mucho, pero pueden creer en mí, ¿sí? ¿Ok? Entonces, capítulo 15, versículo 15 dice, y en esta sí estoy leyendo la Reina Valera tradicional, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y aquí yo veo tres cosas y podemos subrayarlos en este mismo texto. Lo primero es que tienen un corazón bueno. Entonces, para ser buena tierra, tú necesitas tener un corazón bueno. ¿Y qué es tener un corazón bueno? Cuando habla del corazón, habla de tu intención. Y habla de ¿cuál es tu razón de estar acá? ¿Cuál es tu motivación de estar aquí? Pues porque a veces hay personas que hacen referencia a que ellos asisten a una iglesia, pero entonces asisten a una iglesia pues para sentirse parte de un grupo social. Y es muy fácil en este entorno social sentir que podemos llegar a ser superiores a los pecadores, ¿sí? Entonces, cuando resulta que uno está igual que ellos, la diferencia es que uno está buscando ser mejor, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero esa intención habla de eso, de que tú quieras ser y que tú tengas el deseo de que hoy el Señor pueda obrar en tu vida.
Porque para que Dios obre en tu vida, eso requiere también que tú tengas cierto nivel de humildad. Y de humildad, no estoy hablando de la humildad de la persona que hace voto de pobreza, sino estoy hablando de la humildad de que la persona está dispuesta a que le enseñen algo que no sabía. La humildad de que si de verdad hay algo que yo debo cambiar en mi vida, que mi determinación sea hacia esa. Y ese es el corazón, ese es el corazón bueno. La siguiente cosa que yo veo que está subrayado aquí en este texto también es que retienen la palabra oída. Y para tú retener la palabra oída, no te puedes limitar. Si quieres, pase la diapositiva que lo tengo subrayado. ¿No? Ok. El anterior. Eso, retienen la palabra oída. Y cuando tú retienes la palabra oída, eso significa que tú cuando escuchas esta palabra, la vuelves a repasar. Cuando estás en tu casa, vuelves y la lees. Y meditas sobre ella. Y la estudias. Y profundizas en ella. Porque no hay nada que tenga más poder que una persona que se determina a entender la palabra de Dios. No hay nada que tenga más poder que eso. O sea, es poder transformativo. O sea, cuando estamos hablando de métodos para autosuperación, una persona que se determina a leer la palabra de Dios es una persona que va a superar muchas cosas en su vida. Y la última cosa que dice acá es que también dan fruto con perseverancia, y es dar fruto. Y para que la palabra dé fruto en tu vida, tú tienes que estar determinado a que hay algo que tiene que cambiar en tu vida. Ahora, yo no vine hoy a decirles que está mal en tu vida, pues porque eso sería un error mío, llegar a pensar que yo sé que hay mal en tu vida. Yo no tengo ni idea que hay mal en tu vida, ¿sí? O sea, y muchos de ustedes pues hasta ahorita nos estamos conociendo. O sea, somos hermanos en Cristo, pero hasta ahorita vamos a ser amigos, ¿sí? Pero lo cierto de todo esto es que cuando yo examino mi propia vida y cuando yo he tenido estos tiempos de poner mi vida a la luz de la palabra de Dios, me he venido dando cuenta que soy un hombre que todavía necesita cambiar muchas cosas y que quizás he superado el problema de ser imprudente al hablar, pero Anthony es una persona que todavía necesita crecer en muchas cosas. Y llevo muchos años sirviendo al Señor, y qué refrescante saber es que todavía me falta mucho por aprender, y que me falta ser esa buena tierra cada vez que yo recibo una palabra. Si tú aplicaras tan solo un poquitico, hay un libro que después lo pueden buscar, eso no es un libro cristiano, es un libro como de autosuperación, que también me gusta leer muchos de esos libros, que se llama La regla del 2%. Entonces es algo que yo he aplicado también en la música, y que si todo músico lo aplicara también es muy bueno. Que significa es que cada vez que tú vas a emprender algo, que tu determinación sea ser solamente 2% mejor. ¿Okay? 2% no es mucho, ¿sí? No es pedir mucho, pero y puede ser que sea un cambio muy sutil. Entonces, pero al cabo de varios años, al cabo de un buen tiempo, ese 2% sumado puede representar un cambio muy grande. Ahora, si tan solo tú dijeras: Señor, yo quisiera que cada vez que yo escuchara una palabra, si yo pudiera aplicar en mi vida de esa palabra solo un 2% de lo que tú me dijiste en este día, ¿qué clase de hombre o mujer de Dios crees que tú podrías ser dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años, dentro de 10 años? No, cuidado, Benijín, porque viene Roberto. Cuidado porque viene Estela. Y bueno, eso fue un chiste, pero
sí, lo mío no es la comedia, yo lo sé. Y, y alguien, pero lo cierto es que hay tanto que tú podrías alcanzar. Si tú aplicaras la palabra de Dios en tu vida, en este momento tú verías milagros que tú no te habías imaginado. Tú verías, lo cierto es que la Biblia está lleno de promesas, hay miles de promesas de Dios para tu vida. Y a veces la gente se olvida de que hay que aplicar la palabra para que la promesa se active. Eso se llama un acto de obediencia. Cuando tú obedeces la palabra obra. En el libro de Éxodo, en el momento en que el pueblo de Israel estaba pasando en Egipto la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, Dios les da un mandamiento que eso hoy en día se convirtió en una tradición que se llama la Pascua. Entonces el mandamiento que ellos tenían era que ellos tenían que sacrificar un cordero, cada familia, y cuando sacrificaban el cordero, ellos tenían que tomar con un recipiente, ¿sabes? Tomar la sangre, y después de eso tomar unos ramos de hisopo y pintar la puerta y el dintel de la puerta con la sangre de este cordero. Entonces cuando pasaba el ángel de la muerte por ese lugar, pasaba por alto la casa, y por eso se llama Pascua, porque Pascua significa pasar por alto. Ahora yo te digo, tú puedes ir a mitad de camino, pero si tú vas a mitad de camino con la palabra del Señor, eso no significa que algo sucede. ¿Qué hubiese pasado en una familia israelita donde ellos hubieran hecho hubiesen hecho el mandamiento de sacrificar el cordero, pero si hubiesen dejado la sangre en el recipiente? La sangre en el recipiente no hace nada, no salva a nadie. Y así son muchas personas. Las personas vienen y llenan su recipiente de algo, pero se quedan en el recipiente y no hacen nada. Hay muchas personas que están esperando un milagro, una sanidad en su vida, pero entonces la razón por la cual esa semilla del milagro no da fruto es porque se queda a mitad de camino. Y muchas personas dicen: yo creo en el poder de la sangre de Jesús, pero la sangre en el recipiente no hace nada. Es cuando se aplica que cobra un poder. Y cuando tú aplicas la palabra de Dios, eso es también como uno permitir que la sangre de Jesús venga sobre tu vida. Porque lo cierto es que cada vez que yo he tenido que decir: Señor, esa palabra es para mí, también he tenido que decir: Señor, lávame con tu sangre porque he pecado. Eso es lo cierto. Pero si yo no llego a ese punto, llegar a la sangre de Jesús, entonces no va a pasar nada. Y si tú vienes cada domingo, si tú vienes y escuchas una palabra y terminas la reunión y simplemente te quedaste como que: oye, ese joven sí habla bonito, no va a suceder absolutamente nada en tu vida, porque la semilla se queda. Y la semilla se queda y no sucede nada. Queridos amigos y hermanos, yo quiero decirte de que hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Dios quiere obrar. Hay personas aquí que tienen necesidades grandes financieras, y yo antes de venir a este lugar el Señor me habló y me dijo que les dijera de que Dios va a hacer un milagro en tus finanzas en este momento. Y esa situación que en este momento te ha estado agobiando durante meses, el Señor dice que en un momento Él va a hacer un cambio en tu vida. Aquí hay otra persona que Dios me puso en el corazón decirles que ese dolor que tú has tenido mucho tiempo en la rodilla, el Señor te lo está sanando en este momento. El Señor está sanando tu rodilla en este momento. Reciba esa palabra, no sé para quién es, pero tómelo hoy. Y de esa manera yo quiero decirte que hay algo poderoso que Dios quiere hacer en tu vida. Pero si tú no te determinas a escuchar la palabra y ponerla por obra, no va a suceder nada. Y tu condición va a seguir igual. Porque si tú esperas que el mundo cambie a tu alrededor, vas a esperar mucho tiempo, o quizás nunca vas a ver el cambio que quieres. Porque cuando tú cambias, todo cambia. Cuando hay algo en tu vida que genera ese cambio, todo va a cambiar. Entonces me gustaría hoy que oráramos. Si tú te identificas con esta palabra, si hoy tú quieres ser buena tierra, yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que tú me acompañes hoy en esta oración.
Padre, hoy venimos delante de ti, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, tú quisiste acercarte a nosotros? ¿Cuántas veces, Señor, estorbé yo mismo lo que tú querías hacer? Cuando tú querías activar en mi vida, Señor, algo poderoso. Cuando tú querías perfeccionarme, Señor. Y yo fui desobediente, Padre. Y te ignoré, Señor. Hoy, Padre, perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu de Dios, por tantas ocasiones, Señor, que tú hablaste muy claro a mi vida de lo que yo debía hacer y no puse por obra tu palabra. ¿Cuántas veces tú me querías bendecir, Señor? ¿Cuántas veces tú querías abrir las ventanas de los cielos, Señor, y que cayera la bendición hasta que sobreabundara? Y preciso yo era el estorbo para que eso no sucediera, Señor. Y dile al Señor hoy: Señor, yo no quiero seguir igual. Yo no quiero salir de este lugar como entré, sino que yo quiero vivir, Señor, hoy en la plenitud de tu bendición. Yo quiero vivir hoy en la plenitud de lo que tú quieres hacer en mi vida. Y si tú sientes que hoy necesitas pedirle el perdón al Señor por algo, si el Espíritu Santo hoy ha traído una convicción en tu vida de algo que debe cambiar, pon tu mano derecha en el corazón y dile al Espíritu de Dios: Señor, hoy te doy el permiso para que me cambies. Hoy te doy permiso, Señor, para que tú me convenzas, Señor, del error. Que tú me convenzas, Señor, de lo que yo debo cambiar. Porque tú te has querido relacionar conmigo, Señor, pero he sido yo el que he sido una mala tierra. Y por eso es que no puedo dar fruto. Pero Padre, hoy, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo creo, Señor, que tu palabra va a dar fruto en mi vida. Y a la medida, Señor, que yo aplique la palabra que tú me das, la semilla crecerá y dará mucho fruto en mi vida. Y yo viviré en la plenitud de tu bendición, Padre. Enséñame a ser una buena tierra, Señor. Enséñame a ser una buena tierra, Padre. El Espíritu de Dios me muestra cómo sobre varios de ustedes en este momento, mientras están orando, mientras se están poniendo a cuentas con el Señor, cómo esos techos de bronce son quitados. Hay una persona hoy en día que lleva mucho tiempo esperando una respuesta de un proceso inmigratorio. Y hoy el Señor me está pidiendo que te diga en esta mañana: hoy voy a transformar esa respuesta del gobierno a favor tuyo. Hoy yo apruebo tu proceso inmigratorio, te dice el Señor. Porque antes de tener estatus en los Estados Unidos, tienes estatus en el reino de los cielos.
Quedémonos así por un momento más. Yo siento que el Señor está orando. Aquí el Espíritu de Dios se está moviendo en tu vida. El Señor me pone que hay una persona acá que lleva mucho tiempo quizás haciéndose la pregunta, Señor, pero ¿por qué será que es que no te siento? ¿Por qué será que yo siento que tú no estás aquí? Y hoy el Señor está ablandando tu corazón. Y hoy el Señor está trayendo un cambio en tu vida. Y eso es lo que tú estás empezando a sentir. Eso es el amor del Señor que está cayendo sobre ti. Hoy el Señor está orando según tu necesidad. Ese es el amor del Señor que te está cobijando en este momento. Y el Señor te dice: yo soy tu Padre. Y yo nunca te he abandonado, te dice el Señor. Y el Señor hoy te dice: yo estoy limpiando tus lágrimas. Y hoy estoy fortaleciendo tus pies. Porque me has orado y me has dicho: estoy cansada y no sé qué hacer. Pero hoy el Espíritu de Dios te dice: yo estoy contigo y yo nunca te he abandonado. Y este soy yo quien te abraza y que trae consuelo. Por un momento levante tus manos y dile: Señor, gracias. Y repita después de mí: Señor, yo soy buena tierra. Soy buena tierra. Y siempre tu palabra dará buen fruto en mi vida, Señor. Y viviré en la plenitud de tu bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Denles aplauso bien fuerte al Señor.